Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos para abrir tu palabra, para poder encontrar en ella, Señor, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos entender para vivir como a ti te agrada. Pedimos tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Les recordamos que todos los niños, desde los recién nacidos hasta los 12 años, nosotros tenemos escuela dominical, así es que les invitamos a que puedan llevar a sus hijos a escuela dominical, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 29, por favor. Génesis capítulo 29. Vamos a empezar en el versículo 1. La Biblia dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Usted recordará, como puede ver en el mapa, que Jacob sale de acá, de este sitio, y va a ir rumbo a Harán. Aquí queda Harán. Es un viaje de 700 kilómetros, ¿sí? Es un viaje importante, es un viaje extenso. No es un viaje de placer, no es un viaje de negocios, es un viaje en el que este hombre está huyendo porque su hermano Esaú ha prometido matarle. En el transcurso de todo esto, Dios le dice a Jacob que él va a cuidarle, que él va a prosperar su camino, que él va a obrar en el viaje y que el viaje va a llegar a ser exitoso. Aquí tenemos la parte final del viaje. Y el versículo 1 nos dice cómo Jacob llega a destino. Lo interesante de esto es que Jacob va a llegar al pozo donde justamente los pastores daban de beber a su ganado. Es interesante también que Raquel, la futura esposa de Jacob, va a bajar justo donde Jacob ha llegado. Imagina, muchos días viajando. Jacob no tuvo la facilidad de llamar a su tío Labán por celular y decirle: ¿sabes qué? Estoy llegando, encontrémonos ahí en el pozo. Jacob no conocía nada, ni siquiera el pozo. Pero llega justo al pozo donde se reunían los pastores. Llega justo en el momento en que él todavía hablando, su futura esposa Raquel va a llegar a ese sitio. Algunos llamaríamos: qué buena suerte. Ni planeado hubiera salido tan bien la cosa. Y lo que nosotros llegamos a llamar buena suerte o casualidad, en verdad deberíamos considerar el hecho como la verdad de que tenemos un Dios que está en control. Tenemos un Dios soberano, que aún en los detalles pequeños o en los detalles grandes, Dios estaba en control. La Biblia dice que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa.
La verdad es que no era buena suerte el hecho de que Jacob, viajando tantos kilómetros, llegue justo a un pozo, llegue justo donde los pastores están reunidos, llegue justo donde su futura esposa Raquel va a acercarse al esposo, va a acercarse al pozo y va a llegar él a identificar que en verdad Raquel era familia. El papá de ella era Labán, su tío, el hermano de su madre Rebeca. ¿Cómo reacciona usted ante los momentos que nosotros llamamos buena suerte? Cuando las cosas se dan en su vida, cuando pasan circunstancias y cosas que terminan, wow, tremendamente bien. A eso que nosotros llamamos buena suerte, ¿cómo nosotros reaccionamos ante eso? Vemos algunos detalles entre la reacción de Jacob ante la soberanía de Dios. Lo primero que observamos es que Jacob llega a actuar de manera imprudente. El verso 7 dice, y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junte todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. ¿Recuerda quién está aconsejando? Jacob. Jacob tiene 77 años. Es un pastor, o era un pastor cuando estaba en la tierra prometida, exitoso, sabía la labor, sabía de lo que estaba hablando. Era un pastor que tenía 77 años de experiencia en la labor. Así es que gente así tiende a aconsejar cuando no le han pedido consejo. Tienden a hablar cuando nadie les ha preguntado. Y es el caso de Jacob. Nadie le preguntó. Los pastores que estaban reunidos ahí, ellos ya tenían su tradición, su manera de actuar, sabían cuándo quitar la piedra del pozo, sabían cómo proceder, mal o bien ya lo estaban haciendo sin necesidad de Jacob. Y ahora este forastero, al que conocen en ese momento, se mete de manera imprudente a darles consejo. Más allá de que tenía o no tenía razón Jacob, se mete a aconsejarles de cómo debían proceder, de qué es lo que debían hacer con las ovejas, cuál era el momento para trabajar y cuál era el momento para dar de beber. Las personas llegan a responderle. Les dice, tenemos que esperar a los otros a que se reúnan acá. La piedra tapaba el pozo con el objetivo de que al estar en un sitio desértico, el agua no se vaya a contaminar con arena, o una persona pueda caer, o un animal pueda caer por el pozo, o el gran calor que hace en esa región llegue a evaporar cierta parte del agua. Entonces tapaban con una piedra grande, se reunían todos y cuando estaban listos quitaban la piedra y daban de beber a los animales. Pero Jacob, el experimentado pastor, se mete a hablar cuando no le habían pedido consejo. Mientras él hablaba, observe versículo 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. El nombre Raquel significa oveja. Es un apelativo cariñoso para para referirse a esta mujer. El trabajo de pastora era un trabajo no muy buscado, porque era un trabajo difícil, cansado. Así es que no todos querían ser pastores, menos una mujer. Pero aquí mientras él habla, va a conocer a Raquel, la futura esposa de este hombre, Jacob. Se va a dar cuenta que la gente también conoce a la familia, al resto de la familia, al tío de Jacob, Labán, versículo 10.
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Labán, cuyo significado del nombre es blanco. Esta muchacha, Raquel, era hija de Labán, el tío de Jacob. Cuando esta mujer se acerca, Labán va a actuar con ella, Jacob va a actuar con ella, con toda cordialidad. ¿Observó ciertos verbos en el versículo 10? Se acercó Jacob, removió la piedra, abrevó el rebaño de Labán. Nosotros llamaríamos a un hombre tan cordial y tan atento, nosotros le pondríamos otro apelativo. Le diríamos que buitre. Sí, muy atento Jacob. 77 años, probablemente Raquel era muchísimo más joven. Pero vemos a este hombre actuar muy cordialmente con esta mujer. Se acerca, remueve la piedra y da de beber al ganado de Labán. Más importante que todos estos hechos es la verdad de cómo reacciona Jacob ante la soberanía de Dios. El versículo 11 dice: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Usted puede observar tres verbos importantes en ese versículo: besó, alzar la voz y llorar. Y los tres verbos describen una acción de adorar y ser grato ante el control que Dios está teniendo de cada detalle de su viaje. Eso es lo que involucra esos tres verbos. Observe cada uno de ellos. En el texto original no dice y Jacob besó a Raquel. En el texto original dice y besó Jacob a Raquel. No parece muy grande el cambio, no parece muy importante el cambio. Sí lo es. Porque cuando un verbo está junto, la acción del verbo está junto a quien recibe la acción, ese es el caso en nuestra versión en la Biblia. Pero cuando nosotros leemos el versículo tal y como está, dice y besó Jacob, el verbo queda lejos de el nombre Raquel. Es decir, esto se llama que la oración no tiene acusativo, es decir, para nosotros lo importante es que no fue un beso de pasión, fue un beso de respeto y de reconocimiento de que cuando él se encontró con esta mujer, no estaba coqueteando con ella, no estaba siendo amable porque era hermosa y bella, estaba dándose cuenta de que Dios en cada detalle de este viaje había tenido control. Para Jacob no fue casual, no fue buena suerte que justo cuando él llega al pozo, mientras él está hablando, la mujer Raquel llega, es su pariente, ella llega justo en el instante. Para Jacob no es buena suerte, es el hecho de que un Dios que le había prometido que iba a prosperar su viaje, estaba en control de aún los detalles más pequeños de lo que estaba sucediendo. Le da un beso de respeto, alza su voz al cielo y llora como medio de agradecimiento y adoración, porque no era casual que él justo llegó al pozo, que Raquel justo llegó en ese momento a encontrarse con Jacob. ¿Cómo reacciona usted ante la soberanía de Dios? Aquellas cosas que nosotros llamamos casualidades, aquellas cosas que nosotros llamamos coincidencias, aquellas cosas que suceden en nuestra vida y nosotros las llamamos buena suerte.
cada vez que reaccionamos de esa forma, es una casualidad, es una coincidencia, es buena suerte. Estamos quitándole la gloria a aquel que hizo que eso suceda. La reacción de Jacob es una reacción de adoración ante lo que nosotros podríamos llamar buena suerte. Él no lo ve así. Él ve a un Dios que tiene el control. Él ve a un Dios que aún en los detalles simples y complejos de la vida está Él realizando su plan. Y cuando Él se da cuenta la prontitud de venir esta mujer justo en el momento, sabe que Dios está obrando. Y por eso le besa a esta mujer como agradecimiento, como respeto, y alza su voz y llora en adoración, en gratitud, porque Dios ha prosperado su camino, porque Dios estaba en control de lo que estaba sucediendo. Cada vez que usted y yo explicamos las cosas de esta vida como coincidencias, como buena suerte, como casualidades, le estamos quitando el honor a aquel que está actuando en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. El versículo 12 nos enseña que esa soberanía, ese control de Dios, estaba dado porque Dios cumple su plan. El verso 12 dice: y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermano, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Aquí tenemos la cordial bienvenida que da su tío Labán a Jacob. Lo interesante es que el verso 14 habla de que cuando se va a fijar un salario para Jacob, ha transcurrido ya un mes. Esto es significativo porque en la cultura que se desenvuelve el texto bíblico, las personas esperaban que después del tercer día que una persona se estaba hospedando en casa, en el cuarto día el dueño de casa debía ofrecer un salario por el servicio que ese huésped iba a dar. Labán esperó un mes y usted va a observar que en verdad ese detalle es un detalle que nos va a mostrar el tipo de corazón codicioso y aprovechado que Labán tenía. Dentro de todos estos detalles, para que se pueda cumplir la promesa de que de Jacob se va a levantar una gran nación, Jacob necesitaba una esposa para que se produzca el surgimiento de esa nación que Dios había prometido. Y en medio de una cultura donde se escoge esposa, y hay muchos detalles en torno a la cultura donde se va a escoger esposa, nosotros podemos ver la mano soberana de Dios, que aún en esos detalles culturales Dios está obrando en este proceso. Observe 5 detalles de cómo en ese tiempo se escogía esposa. La cultura, nosotros no estamos obligados a reproducirla, a obedecerla. Así es que la cultura es propia de cada pueblo, de cada época. Pero dentro de esa cultura nosotros podemos observar algunos principios intemporales, es decir, que no cambian, que son eternos, que sí podemos aplicarlos a nuestro diario vivir.
El primero de ellos en el verso 16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Cuál fue el criterio que Jacob utilizó para escoger esposa? Observa el criterio. Él observó a las 2 mujeres. Observó que Lea tenía una mirada bonita, pero la hermosa de la casa era Raquel. Lindo semblante y hermoso parecer. Y fue el aspecto físico el que utilizó Jacob para escoger a su futura esposa. No tiene nada de malo cuando nosotros buscamos a alguien que sea atractivo. El problema se halla cuando la principal razón, la más importante para escoger compañera, está dada por la belleza física. Ahí hay problema. Para Jacob, lo que se destaca en por qué él buscó a ella es el aspecto físico. Él buscó a esta mujer a Raquel, porque era una mujer atractiva. Ese fue el criterio para escoger esposa. Y cuando eso es la prioridad, puedes jalarte tremendamente, como le pasó a Jacob. ¿A quién bendijo Dios? ¿A Raquel o a la poco atractiva Lea? A Lea. Lea tuvo hijos y tuvo 2 hijos especiales. Uno de los hijos fue Leví, de quien iba a salir todo el sacerdocio que vemos en el Antiguo Testamento. Va a tener otro hijo que se va a llamar Judá, y de ese hijo va a proceder Jesucristo. Dios bendijo a la menos agraciada. Me río porque algunos jóvenes se están burlando de otras personas, de otros chicos y chicas que están a su lado. Está bien, uno tiene lo que tiene. Si es bello está bien, si no tanto, ya no puede hacer mucho. ¿Cuál es el criterio que utilizas para escoger? ¿El color de piel? Cuidado con que vaya a dañar la raza. Cuidado con que no haya estudiado tantas cosas y tantos títulos y todo eso, porque ese es el criterio. ¿Cuál es el criterio que utilizas para escoger esposa? ¿Observas lo superficial que fue Jacob? ¿Observas cuál fue el criterio que él llegó a valorar? ¿Observas que a veces los padres guiamos a poner valor, a dar importancia a ciertas cosas que tienen importancia, pero no son lo más importante? ¿Por qué no le vemos que este hombre destacó la parte espiritual de alguna de estas mujeres? ¿Por qué no vemos un énfasis en otro lado? No necesitaba casarse con alguien que no era atractiva, pero eso no era lo más importante. Había otras cosas importantes. Pero cuando este hombre escogió esposa, se fijó en algo que no dura para siempre. La belleza pasa. En esa cultura, la opinión de los padres era determinante. El versículo 19 dice: y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Lo que decía papá se hacía. Sería bueno que hoy pase eso.
Lo que dice papá es para cuestionar. Estamos siempre desde hace 11 años, un poco menos. Estamos tratando de que mi hijo haga lo que el papá dice. No se cuestiona lo que papá dice. No se cuestiona lo que papá dice. Lo que papá dice se hace. ¿El papá se equivoca? Por supuesto, un montón de veces. Hay una lista de cosas que he hecho mal. No se cuestiona. Lo que papá dice se hace. No es el autoritario, el papá no es el déspota que trata de imponer su voluntad. Pero el hijo necesita entender la autoridad que Dios ha dado a papá y mamá dentro del hogar. Cuando se trataba de escoger esposa, aquí era determinante. Lo que papá decía se hacía. En este caso, el papá Labán le dice, ¿sabes qué? Es buena idea. Es buena idea que tú te cases con mi hija, porque es mejor, tú que eres parte de nuestra propia parentela, darte a ti ella que darle a otro hombre. Muchacho, chico y chica, debes escuchar lo que tu padre dice. Y si tu padre es un hombre que camina con el Señor, su consejo y su opinión va a ser mucho más grande que si tuvieras plata en el bolsillo. Escucha a papá. Escucha lo que dice. Y si es un hombre de Dios que va a buscar no lo superfluo como la belleza física, sino otras cosas importantes que hacen exitoso al hogar, como la parte espiritual, y él te está aconsejando y te está guiando y te está mostrando el camino para no equivocarte, para acertar en esta decisión importante de tener una esposa. Escucha su voz. No dejes que tu rebeldía te lleve por otro camino. El joven cree que sabe todo. Mi hijo preadolescente está entrando a esa etapa. Pero papá, yo ya sé. Te estoy explicando algo. No, pero papá, yo ya sé. Y a veces, antes de terminar la explicación, yo le he dicho, ¿sabes? Está bien, hazlo. Y a veces se ha jalado y le ha ido mal. ¿Sabías? Dijiste que sabías. ¿Lo pudiste hacer? No. Aprovecha la sabiduría de tu padre para cometer menos errores en la vida. Escucha lo que dice tu papá y tu mamá imperfectos. Porque la mejor lección que puedes aprender es que Dios te ha puesto bajo la autoridad de papá y mamá. La familia aprobaba al cónyuge. En esa cultura, versículo 18 nos muestra que era importante dar una dote. El texto dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Jacob no tenía posesiones materiales. Hoy le diríamos, era un arrancado, era un muerto de hambre. No tenía posesiones materiales. No tenía cómo pagar la dote. Porque en ese tiempo, cuando la muchacha se casaba, salía de la casa de papá y mamá y formaba parte integral de la familia del esposo. Así es que la familia del esposo se beneficiaba porque habían 2 manos más que iban a ayudar. Pero la familia de la mamá se quedaba con 2 manos menos que les ayudaban. Se iban a quedar sin una pastora de las ovejas. Así es que para compensar esa pérdida, lo que se hacía es dar una dote. Como Jacob no tenía posesiones materiales, llegó sin nada. A él se le ocurre la idea de decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar 7 años por ti. Mi dote va a ser este trabajo de 7 años desinteresado porque yo amo a esta muchacha Raquel, yo quiero casarme con ella, yo voy a trabajar 7 años. Es interesante la palabra servir, serviré, porque describe a una persona que toma la decisión de trabajar para otra, pero se pone en una posición de esclavo para poder realizar esa función.
Así es que lo que Jacob le está diciendo al papá, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar 7 años gratis. Voy a ser tu esclavo. Tú solo tienes que ordenar, tú solo tienes que decir las cosas y yo las voy a hacer. Jacob era pilas. Se supo ganar a su suegro. Supo hacer las cosas bastante inteligente. Observe ese ofrecimiento. Observe que su yerno le hubiera dicho a usted, ¿sabes qué? En 7 años me caso con tu hija, te voy a trabajar gratis. Manda nomás lo que sea, dime lo que sea, yo voy a hacer. Las cosas que no te gusta hacer, yo voy a hacerlas. Voy a ser tu esclavo. Esa fue la dote que Jacob dio. Vendió muy bien la idea. Se comprometió con este papá. Y siendo este papá codicioso, aquel que le da gratis cualquier cosa, venga nomás. Pero sabes, hay un cuarto detalle en torno a esta historia. El verso 20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Jacob para poder casarse? 7 años. Y lo significativo es que le parecieron a él esos 7 años como pocos días porque la amaba. Aun cuando ese amor empezó siendo superficial, se fijó solo en la belleza de Raquel. Con el paso del tiempo ese amor creció. Y este hombre llegó a trabajar 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Un concepto importante. El verdadero amor espera. En una cultura donde eso es bastante inusual, es significativo ese concepto bíblico. El verdadero amor espera. Estamos en una cultura donde los procesos se han eliminado en torno a esto. ¿Observas cómo era en nuestra generación? ¿Recuerdas cómo era? ¿Te ha contado tu papá lo difícil que era conquistar a una mujer en su cultura? Uno tenía que trabajar, uno tenía que esforzarse, uno tenía que pensar en la declaración, uno tenía que escoger las palabras adecuadas, uno tenía que orar un mes para que, por favor, le acepten y le digan que sí. Ahora la cosa es tan simple que van a una fiesta, 2 desconocidos, el uno le besa al otro y ya son pelados. Y pasa la segunda cita y ya es importante tener sexo para ver si a futuro cuando nos casemos podemos adaptarnos en esta área de nuestra vida. El verdadero amor espera. Él no tuvo problema de esperar 7 años. Él no tuvo problema no solo de esperar, de trabajar arduamente durante 7 años ante un suegro que era toda una joya, un codicioso aprovechado. ¿Te das cuenta? Y a veces muchachos presionando a chicas con la prueba de amor, que tenemos que tener sexo por esto, que eso no es amor. Eso no es amor. El verdadero amor espera. El verdadero amor llega al punto de valorar la relación, la persona, no el cuerpo. Después de esos 7 años, Jacob se acerca a su tío Labán y le dice: el tiempo se ha cumplido, dame a mi esposa. La costumbre era hacer una fiesta, un banquete. Ese banquete duraba por lo menos 7 días. El verso 22
nos lo dice. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Por qué me has engañado? Imagina, el engañador, Jacob, se atreve a decir: ¿por qué me has engañado? ¿Sabe una cosa? Uno cosecha lo que siembra, tarde o temprano. Uno cosecha lo que siembra. Y aquí tenemos a un tío Labán que llega a engañarle al engañador Jacob. Dios va a utilizar a este hombre, a este tío Labán, a este hombre pecaminoso y codicioso. Le va a utilizar para formar el carácter de Jacob. Jacob va a estar 20 años en esta casa, en la casa del tío Labán. Y Dios va a utilizarle a este tío Labán para formar ciertas características en la personalidad, en el carácter de Labán, en el carácter de Jacob, que iban a hacer que Jacob sea el patriarca que debía ser cuando iba a volver a la tierra prometida. Pero también Dios va a utilizar al tío Labán para que Jacob coseche lo que había sembrado. Jacob salió huyendo por su pecado. Había engañado a su hermano y había engañado a su padre. Y todo ese pecado no va a pasar por alto ante nuestro Señor. Y aquí le tenemos a Jacob cosechando el fruto de sus acciones pasadas. Labán engaña a Jacob. Jacob, el suplantador, el engañador, ahora es pagado con la misma moneda que él, años atrás, tiempo atrás, había cometido. ¿Por qué pues me has engañado? Esa noche, cuando Jacob iba a consumar el matrimonio con su amada Raquel, a Labán se le ocurre dar a Lea. Recuerde que la palabra banquete de versículo 22 involucra bebidas alcohólicas. Así es que al final de la fiesta, en el día séptimo, nosotros podemos suponer que Jacob estaba bastante embriagado. Junto a una tienda donde había tradicionalmente una pequeña vela, una pequeña luz, y junto al hecho de que la mujer entraba con un velo, no es difícil entender por qué Jacob no se dio cuenta. Al otro día, ve que junto a su cama no estaba Raquel, estaba la poco agraciada Lea. Observa, Rebeca usa a su hijo Jacob para engañar a su esposo Isaac. Labán, el papá, usa a su hija Lea para engañar
a su yerno Jacob. ¿Dónde aprendió Jacob a ser engañador? Con su mamá. ¿Dónde aprendió su mamá a ser engañadora? Con su familia. La familia de Rebeca, de Labán, de papá y mamá se caracterizaban por ser una familia engañadora. Hermano, la más grande influencia que tienen nuestros hijos no son sus amigos. La más grande influencia que tienen nuestros hijos somos nosotros los padres. Y ahí con papá y mamá, Rebeca aprendió a engañar y luego enseñó muy bien ese mal hábito a su hijo Jacob. Y luego Jacob recibió el engaño de su tío Labán, que utilizó a su hija como objeto de engaño. Labán recibe el reclamo de Jacob. El verso 25 dice: ¿qué es esto que has hecho? Qué hipocresía de parte de Jacob. El engañador reclamando porque le engañan. ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros somos tan determinantes, tan fuertes con pecados de otras personas? Y llegamos a ser tan livianos con nuestros propios pecados. A veces el mundo se acaba por ese pecado que cometió esta persona. Pero muchas veces nosotros cometemos algo igual o peor y somos bastante livianos en nuestra apreciación. ¿Por qué Jacob no dijo: yo soy engañador y me están engañando? Qué ironía, sí. Me toca nomás aceptar esto, estoy cosechando lo mismo que he sembrado. Pero en vez de tener esa actitud, Labán llega a decir: ¿qué has hecho, Labán? ¿Por qué has procedido de esta forma? ¿Le parece mal a Jacob que le estén engañando cuando no le pareció ni un poquito mal él engañar a su hermano y engañar a su padre? Labán va a justificar su engaño en el verso 26. El texto dice: y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Y lo terrible lo pecaminoso de parte de Labán es porque no lo dijo al principio. Esperó 7 años de recibir el trabajo gratis que le daba Jacob, y con engaño, después del engaño, le dices que en nuestra cultura se da primero a la mayor y luego a la menor. Qué engañador, qué manipulador de todo esto. ¿Por qué no le dijo: sabes que antes de que vengas a trabajar estos 7 años, tienes que conocer esto? Tú vas a tener que trabajar 7 años, pero por Lea, porque aquí se da la mayor. No sabemos cómo hubiera pasado la historia si Labán hubiera procedido así, pero usted ve el engaño que existía en Labán. Nunca dijo nada, sino hasta después de que este hombre Jacob tiene relaciones con Lea, ahí dice: es que no se hace así. Pero Labán no se va a quedar ahí, no solo justificando su engaño, sino sacando ventaja de su mal proceder. Y el verso 27 dice: cumple la semana de esta y te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Observa, según Génesis 30, Labán se había dado cuenta que la mano de Dios estaba bendiciendo el trabajo de Jacob. Así es que Labán no le iba a dejar que se vaya fácil a Jacob. Tengo a este trabajador que ya me trabajó gratis 7 años. Ahora voy a aprovecharme de esto porque Dios está bendiciendo mi vida a través de del trabajo de y este va a tener que trabajar 7 años más si quiere que yo le dé a su amada Raquel. La cosa se complica. Sus hijas no solo van a trabajar 14 años Jacob,
va a tener que trabajar 6 años más por su ganado. Este hombre codicioso. En Génesis 31, la Biblia dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como extrañas, pues nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. El papá Labán era todo un aprovechado y no le importaba usar a sus propias hijas para sacar algún rédito económico. Sacaba ventaja, no importa quién era. Jacob estuvo puesto en la posición de no tener una sola esposa, de tener 2 esposas. Eso iba en contra del plan bíblico. La Biblia habla de hogares monogámicos, de parejas, un hombre, una mujer. No habla de la posibilidad de que un hombre pueda tener 2 hogares, 2 matrimonios. No habla de eso. La Biblia dice en Malaquías, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es deslealtad tener otra esposa. El plan de Dios no es ese. Y usted puede tener una lista de razones si esa es su situación. Si usted tiene 2 hogares, usted puede tener una lista de razones de por qué ha sucedido eso. El modelo de Dios es un hombre y una mujer, y nada más. Y el engaño codicioso de Labán le llevó a Jacob a la posición, por supuesto responsable, él también tuvo parte en esto, se puso en la posición de tener 2 mujeres, Lea y Raquel. Y aun cuando ciertos hombres podrían ver esto como una ventaja, la verdad es que vamos a ver la próxima semana lo terrible de las peleas que existieron entre Lea y Raquel. Esta mujer Raquel, por la que Jacob dio su vida, su trabajo, su esfuerzo, era toda una joya. Y usted la va a ver el próximo domingo. Cómo procedió de mala manera en contra de su hermana, en contra de su propio esposo. Hermano, cada vez que nos salimos del plan perfecto de Dios, la gente sufre consecuencias por el pecado. Lo tremendamente significativo es que en toda esta historia que hemos visto hoy, donde hay aciertos y desaciertos, donde hay decisiones correctas y sobre todo hay pecado, al final Dios cumplió con su plan perfecto. Porque nuestro Dios es un Dios que está en control. ¿Sabe una cosa? Cuando uno se ajusta a lo que Dios quiere, Dios nos utiliza para ser parte de su plan. Pero hermano, no se equivoque. El plan de Dios se va a cumplir con su ayuda, con su servicio, con usted o a pesar de usted. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que está en control y Él va a cumplir su plan con nosotros o a pesar de nosotros. No pierde el privilegio de estar bien con Dios y ser parte de su plan. Dios va a cumplir su plan.
Él es soberano, Él está en control de los detalles pequeños y grandes. Y Él lo va a hacer con usted, o a pesar de usted. Porque nuestro Dios es un Dios que cumple lo que promete. Es un Dios de pactos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, en toda esta historia, decisiones de matrimonio, decisiones de viajar, momentos donde hay pecado por parte de estos actores. Qué bueno saber que tú estabas en control y que tú finalmente cumples el plan. Ayúdanos a ser parte de esto, parte de tu plan. No ponernos en contra de lo que tú deseas hacer en nuestra vida. Ayúdanos a no buscar nuestros propios planes, a aceptar tu plan como el mejor para nuestra vida. Gracias porque estás en control de esos detalles pequeños y también de los grandes. Y a pesar del pecado y de las malas decisiones de esta gente, finalmente tú cumpliste tu plan en la vida de la nación de Israel. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y me está diciendo con eso, yo vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quiero ofrecerle algo más. Usted es totalmente voluntario, no se sienta obligada o obligado a hacerlo. Pero si usted viene por primera vez y desea pasar a la parte de abajo donde estoy yo, si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar de la iglesia y en un lugar privado, esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, usted puede pasar. Queremos servirle, queremos ayudarle. Venga con toda confianza. Gracias por ser el primero. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y te agradezco por las personas que nos visitan. Te ruego, Señor, que tú que conoces sus vidas, tú que conoces sus necesidades, tú conforme a tu voluntad puedas suplir. Si todavía no te conocen como Salvador, te ruego por esto, Señor. Te ruego por nosotros, a darnos cuenta que tú eres un Dios soberano. En aquellas decisiones pequeñas, en aquellas decisiones grandes, en esa decisión de viajar o en esa decisión de buscar compañera, en todo eso, tomando decisiones adecuadas o equivocándose, tú estás en control de todo. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu plan
a que tú nos uses como instrumentos para cumplir ese plan. Porque en verdad sabemos que tú lo harás, o con nosotros, o a pesar de nosotros. Gracias por estar en control. Gracias porque no hay la buena suerte, tú estás en control, Señor. Te damos gloria a ti por lo que tú haces. Ayúdanos a aplicar estos principios a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. Gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén.